Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. En este caso vamos a seguir con nuestros tutoriales de vueltas acortadas en cuello. Aquí estamos realizando lo que serían las vueltas acortadas tipo 2, pero en este caso el modelo que nosotros vamos a realizar es el cuellito en V. Es la misma técnica que yo tengo en lo que sería el cuellito redondo. El campo de aplicación en las vueltas acortadas tipo 2 son las mangas y la delantera. Como toco también la parte delantera, es posible realizar otro tipo de cuello como el cuellito en V. Quiero aclarar algo. La cantidad de puntos que yo voy a distribuir y también la caída que voy a generar, todo depende en base a la muestrita 10 por 10 centímetros. En base a eso es que yo saco este cálculo. Ahora, yo voy a tratar de hacer la menor cantidad posible de vueltas acortadas y van a ver que de todas maneras son muchas, pero si no, no se podría ver esta pequeña caída en diagonal que me va a simular el cuellito en V. Para agilizar un poquitito este proceso, yo voy a quitar todo tipo de decoración posible, elástico o pretina, decoración de lo que serían las sisas y voy a trabajar un montado muy sencillo para que esto resulte más rápido y ágil. Y van a ver que de todas maneras me voy a demorar bastante. ¿Por qué? Voy a tener que ir y venir en mi tejido porque estoy trabajando vueltas acortadas, pero para poder generar esta diagonal, a diferencia de lo que sería el cuellito redondo, voy a necesitar muchas más vueltas acortadas en la parte delantera. Recuerden, yo estoy trabajando aquí la cantidad mínima. Entonces, por eso apenas se va a alcanzar a ver el cuellito en V, pero claramente se alcanza a notar que estoy empezando una diagonal. Esto en realidad por ahí parece un poquitito complejo de calcular, pero yo he dejado muchísimos videos en las listas de reproducción, en la parte que dice vueltas acortadas y formas con vueltas acortadas, donde puede verse cómo calcular distintos tipos de cuellos. Aquí yo voy a estar mostrando más que todo el gráfico de movimientos para que ustedes puedan realizar este tipo de cuellito al mismo tiempo que trabajan los aumentos de la sisa. Aquí traigo mi hojita de cálculos, van a ver que voy a estar trabajando con la misma cantidad de puntos para que no les resulte tan complejo. La única diferencia es que voy a estar realizando un cuellito en V. Como dije anteriormente, el campo de aplicación de vueltas acortadas tipo 2 es las mangas y la delantera. Aquí voy a trabajar con la misma cantidad de puntos, que son estos 70 puntos, misma forma de realizar aumentos cada 2 hileras, y mi distribución parcial sigue siendo la misma. 24 puntos en espalda, 24 puntos en delantera, 11 y 11 puntos en lo que sería la manga. Pero, como siempre, cuando yo trabajo con vueltas acortadas, voy a tener que ajustar mi distribución parcial en base a las vueltas acortadas que yo voy a estar realizando. Aquí voy a hacer muchísimas más vueltas acortadas, pero a propósito les he dejado las vueltas acortadas de la manga de la misma manera en que en el primer video. Voy a trabajar 4 vueltas acortadas en la manga, misma distribución, 3, 3, 3 y 2. Y lo que va a cambiar es la parte delantera. Voy a estar trabajando 7 vueltas acortadas cada 2 puntitos. Ahora, como sé que voy a estar trabajando yo muchas vueltas acortadas, tengo que ajustar mi distribución de puntos. La técnica que nosotros utilizamos en estos tutoriales es la técnica del más menos, pero recuerden que eran 3 técnicas diferentes básicas que también la tienen en la parte de videos o en las listas de reproducción. Aquí el más menos era muy sencillo, yo restaba en la espalda, sumaba en la delantera. Entonces, si en espalda yo tenía 24 e iba a trabajar 4 vueltas acortadas en la parte de las mangas, le tenía que restar este mismo 4 y me quedaban a mí 20 puntitos en la espalda. En cambio, como yo tenía 24 en delantera, tenía que sumar estos 4 y me iban a dar a mí 28. Como voy a estar trabajando yo con un saquito o un suétercito abierto, porque es más fácil mostrar este movimiento en una figura abierta, voy a tener que dividir esto en 2 y esos 28 puntos me va a dar a mí 14 puntos en cada una de las delanteras. Ahora, quiero aclarar algo también.
Cuando yo trabajo en un suéter cerrado, esto se hace un poquitito más complejo, pero el cálculo dentro de todo es el mismo. Lo único complejo es la realización de las vueltas acortadas. Entonces, veo esto en mi gráfico. Mismos 70 puntos, voy a tener 20 puntos en espalda, 11 puntos en la manga, 14 en cada una de las delanteras. Iba a trabajar 4 vueltas acortadas en las mangas, distribución 3, 3, 3 y 2, que es la que he mantenido hasta ahora para que ustedes vean algo similar en todos los videos. Y la parte que he modificado es la parte delantera. Nuevamente aquí voy a estar trabajando como si fuera un espejo. Aquí yo voy a trabajar 7 vueltas acortadas en la parte delantera. Y cuidado, con estas 7 vueltas acortadas, recién se está empezando a notar el cuellito en V. Pero hago a propósito estas 7 vueltas acortadas para que el video no sea demasiado extenso. Pero como dije en el video anterior, yo generalmente tiendo a hacer el doble o el triple de vueltas acortadas. ¿Qué me indica a mí cuántas vueltas acortadas tengo que realizar para que esto se vea? La muestra 10 por 10 centímetros que me indica mi medida de aguja, el grosor de la lana, la tensión y más que todo el tipo de puntada que voy a trabajar. Aquí esto en cierta forma resulta muy sencillo porque estoy trabajando con un punto simple, jersey derecho, sin mencionar que estoy haciendo una muestrita que no corresponde a ningún talle en particular. La cosa se pone un poquitito más compleja cuando yo traigo un talle, cambio mi aguja, cambio mi lana y más que todo empiezo a trabajar en base a la muestra 10 por 10 centímetros. Yo de todas maneras voy a estar trabajando un suétercito o una prenda con todos los tipos de vueltas acortadas y estos cuellitos también. Esta en realidad es una práctica previa para llevarla a lo que sería un suétercito de un talle en especial. Ahí las cosas van a cambiar. Voy a estar trabajando directamente sin un gráfico de movimiento y voy a estar empezando a trabajar todo en relación al talle y la muestra 10 por 10. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a tener que hacer? Voy a tener que montar estos 70 puntos. Traigo mis agujas, otra vez voy a estar trabajando con agujas circulares, más que todo para poder doblar el tejido y que ustedes lo puedan ver. Voy a hacer un montado simple, arranco con un nudo corredizo, un hilo encima del otro, formo una pequeña E, el hilo va por debajo y lo saco por adentro de la E y tengo mi nudo corredizo. Traigo mi aguja y ajusto el nudo corredizo. Voy a realizar un montado con una sola hebra, ajusto aquí mi tensión. Lo primero que voy a hacer es meterme dentro del nudo corredizo con la punta de mi aguja derecha. Voy a hacer una pequeña lazada y la voy a sacar, a ver si se nota ahí, la voy a sacar por adentro del nudo corredizo y voy a tirar. Una vez que yo estiré la puntada, la voy a acomodar en mi aguja izquierda y ajusto. Esto lo voy a repetir tantas veces como puntos yo necesite. Aquí tengo 2 puntitos, yo necesitaba 70 puntos, entonces voy a tener que repetir esto 68 veces más. Utilizo mi aguja, me meto de izquierda a derecha en lo que sería el último punto que yo realicé. Hago una lazada, esta lazada la saco por adentro de la puntada, dejo correr el hilo y lo acomodo en mi aguja izquierda y ajusto. Entonces, esto lo voy a estar haciendo hasta completar los 70 puntos. Me meto en el punto, lazada, saco la lazada por adentro del punto y acomodo. Así hasta llegar a estos 70 puntos. $68, $69 y $70. Una vez que monté todos los puntos, lo primero que tengo que hacer es contarlos. 2, 4, 6, 8, 10, 66, 68 y 70 puntos. Aquí yo ya he verificado que tengo la cantidad de puntos necesaria.
¿Qué voy a hacer? Yo dije que no quiero un montado complejo. Voy a empezar a realizar lo que sería mi elástico pretina, que me va a servir a mí de base para comenzar estas vueltas acortadas. Entonces, voy a hacer 1 centímetro, 1,5 centímetros para separarlos. Y voy a empezar a tejer elástico simple, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Ahora, como mi primer punto está recién montado, sí lo voy a tener que tejer. Entonces, introduzco mi aguja de izquierda a derecha, hago un derecho, hago un revés, que es lo único que yo voy a respetar, el movimiento del hilo. Entonces, aquí yo tejí el primer punto porque estaba recién montado, pero después, para que los bordes me queden perfectamente rectos, yo lo voy a pasar sin tejer. Ahí recién se comienza a ver el inicio de la puntada y yo voy a estar tejiendo este centímetro, 1,5 cm de elástico simple para comenzar a realizar mis vueltas acortadas. Yo vuelvo cuando yo ya tenga todo mi elástico. Aquí ya tengo mi resultado terminado. Claramente puede verse cómo ha crecido aquí mi tejido y voy a tener este centímetro, 1,5 cm de lo que sería elástico simple. Ahora, me voy a ayudar con unos marcadores con forma de candado que sean contrastantes y voy a empezar a pasar mi distribución de punto final a esta muestrita. Aquí tengo mi distribución de puntos, voy a arrancar por un costado. Si ustedes recuerdan, yo aquí tenía 14 puntos. Entonces, voy a empezar a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Traigo un marcador, marcador va en la aguja y vuelvo a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Ahora, no hago ningún tipo de decoración, esto es a propósito. Voy a ir directamente a los puntos de la manga, que eran 11 puntos más. 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Marcador otra vez en la aguja. Vuelvo a contar 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Espalda eran 20 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Marcador otra vez en la aguja. Vuelvo a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 puntos. Viene la manga, 11 puntos más. 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Marcador en aguja. Cuento otra vez. 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Y si está todo bien, yo debería de tener los 14 de la otra delantera. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 puntos. Entonces, yo ya he pasado toda la distribución de puntos en mi muestrita y voy a comenzar a tejer. Vamos a comenzar a tejer lo que sería nuestro cuellito en V. Entonces, yo voy a arrancar siempre de un lateral, derecho si soy diestro, izquierda si soy zurdo. Voy a comenzar por lo que sería el inicio de mi tejido y siempre vamos del lado derecho hacia la parte izquierda. Comienzo las vueltas acortadas para tener este cuellito en V. Tengo aquí mi gráfico. Recuerden, vamos a estar trabajando cada 2 hileras. Primera hilera de ida hay aumento. La hilera número 2, que es el regreso, no hay aumento. Se tejen todos los puntos como se presentan. Nuevamente voy a tener la misma distribución de puntos. Yo trato que las mangas tengan la misma cantidad de vueltas acortadas a propósito para que vean únicamente el agregado que va a ser el cambio que voy a estar generando en la parte delantera. Aquí yo dije que trabajaba con un espejo y voy a estar trabajando nuevamente con vueltas acortadas. ¿Cuántas tenían las mangas? 1, 2, 3 y 4. El espejo, que es el lado derecho, tiene que tener la misma cantidad de vueltas acortadas y la misma distribución. Entonces tengo 1, 2,
3 y 4 vueltas acortadas. Fíjense por favor que estoy trabajando siempre con la misma distribución a la misma altura. El 1 es igual al 1, el 2 igual al 2, el 3 igual al 3 y el 4 igual al 4. Siempre tienen que tener la misma cantidad de puntos. La parte delantera va a ser muy sencilla. Yo a propósito he dejado la misma cantidad de puntos, que son 2 puntitos. Lo único que va a cambiar acá es que voy a estar trabajando con 7 vueltas acortadas y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas acortadas. Lo mismo que su hermano o su reflejo del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siempre tengo que verificar que tenga la misma cantidad de puntos. Ahora, yo dije que siempre voy a arrancar del lado derecho y voy a comenzar a tejer desde aquí y voy a avanzar mi tejido siempre yendo para el lado contrario. ¿Dónde quiero ir yo? Y me voy a ayudar con esta fibra de color. Arranco mi tejido, significa que empiezo estas vueltas acortadas, pero aquí voy a comenzar a tejer todo con punto jersey. Arranco desde un lateral y voy a ir avanzando, generando lo que serían nuestros aumentos. Los aumentos y las vueltas acortadas se realizan al mismo tiempo, o sea, voy a ir tejiendo y en el proceso de que hago las vueltas acortadas tengo que generar mis aumentos. No me puedo olvidar de realizar los aumentos porque desgraciadamente las partes no me van a quedar con la misma cantidad de puntos. Entonces, primera hilera, yo quiero ir avanzando hasta llegar a la primer vuelta acortada. Entonces voy a ir cruzando la delantera, la manga derecha, la espalda, hasta llegar a mi primer vuelta acortada, que sería el primer 3. Ahí voy a comenzar a tejer y lo primero que voy a hacer es una pequeña curva en la parte de las mangas que me va a ayudar a mí para empezar a generar la V corta. Entonces, aquí arranco mi tejido, voy realizando los aumentos porque estoy en la primera hilera, quiero llegar a la primera vuelta cortada al lado izquierdo. Tejo mis 3 puntitos y ahí recién voy a girar. Aquí voy a comenzar a tejer. Si ustedes se fijan, es lo mismo que he estado realizando en toda esta serie de videos. Siempre arranco del lado derecho, comienzo con los aumentos y voy a la manga del otro lado. Entonces, paso mi primer punto sin tejer, voy tejiendo el resto de los puntos como jersey derecho. Me quiero enfocar cuando llegue al marcador. Los aumentos aquí, como yo no tengo decoración, los voy a estar realizando antes y después del marcador cada vez que yo choque con uno de ellos. Aquí siempre tengo que ajustar muy bien la tensión y voy a ir tejiendo todos los puntos como jersey derecho. No estoy haciendo en realidad nada diferente a lo que he estado realizando en los videos anteriores. Quiero que vean cierta similitud para que les resulte fácil comprenderlo. Aquí ya he llegado al último punto antes del marcador, significa que tengo que hacer mi aumento. Voy a utilizar el mismo aumento en la hilera o la carrera anterior. Entonces, tejo el último punto, tomo la hilera o la carrera anterior y genero mi aumento. Paso mi marcador, tengo que realizar lo mismo, genero mi aumento en la hilera o la carrera anterior. Entonces, tomo la hilera o la carrera anterior, la levanto a mi aguja, genero mi aumento, nunca suelto el punto de donde yo lo saque. Si se me llega a caer, se va a correr toda la puntada hasta el inicio, entonces tengo que tener mucho cuidado en el aumento. Una vez que tejí mi aumento, tejo el punto donde yo lo saqué y voy a continuar. Aquí estaría yo ya en la parte de la manga y voy a ir realizando esto cada vez que yo choque con un marcador y esté en la hilera 1. Aquí estoy ya en el último punto. Tengo que generar mi aumento en la hilera anterior. Tejo el último punto, levanto
la hilera anterior, tejo el aumento antes del marcador, paso marcador, nuevamente viene aumento en la hilera o la carrera anterior. Levanto la hilera o la carrera anterior, tejo el aumento, nunca suelto el punto de donde yo lo saqué, lo tejo, ahí tengo mi aumento y voy a ir avanzando por todo el largo de la espalda hasta llegar al otro marcador. Sigo haciendo el mismo recorrido que estuvimos haciendo en toda esta serie de videos. Quiero ir a la manga izquierda. Aquí ya estoy al final de lo que sería la espalda, último punto, tejo este último punto, necesito mi aumento, voy a la hilera o la carrera anterior, genero el aumento antes del marcador, paso el marcador y voy a estar en la parte de la manga. Voy a comenzar mi primer vuelta cortada. ¿Qué es lo primero que yo voy a tener que hacer aquí? El aumento. El aumento en la hilera o la carrera anterior. Pero recuerden, el aumento no está contabilizado en lo que serían las vueltas acortadas. Entonces, realizo yo mi aumento. Nunca suelto el punto de donde yo lo saqué. Ahí comienzo a contar los primeros 3 puntos que necesito para esta vuelta cortada. Entonces, genero aumento, no lo suelto, cuento 1, 2 y 3. Ahí empieza mi vuelta cortada, significa que tengo que girar. Vuelvo a mi hoja de cálculos, yo ya he tejido toda la primera hilera. He parado los primeros 3 puntos de la manga izquierda y como he empezado a tejer mi primer vuelta cortada, una vez que yo giro, tengo que pegar la vuelta o hacer el regreso y cuidado, el regreso no tenía aumentos, simplemente tengo que tejer todos los puntos como se presentan y tengo que ir al gemelo. Estoy en la vuelta cortada número 1 de la manga. Busco la otra vuelta cortada número 1 de la manga. Voy a buscar la primera vuelta cortada que tengo en la manga derecha. Entonces, giro, hago el regreso, simplemente tejo todos los puntos como se presentan y voy a parar en lo que sería mi vuelta cortada 1 de la manga. Termino de tejer estos 3 puntos y vuelvo a hacer lo mismo. Voy a girar. Y ahí van a ver cómo va a empezar a crecer a medida que voy a ir pivoteando de una vuelta cortada a la otra. Primero realizamos las mangas y después vamos a ir a las delanteras. Entonces, giro, genero mis otros 3 puntitos. Aquí estoy en mi primer vuelta cortada, hilo va a ir hacia adelante. Primer punto nunca se teje. El punto pasa sin tejer a la aguja derecha. Y para evitar que me quede un huequito en mi tejido, voy a tirar hacia atrás hasta que se vea un doble puntito. Eso es lo que yo necesito. Entonces, ajusto tensión, tiro mi punto hacia atrás y voy a continuar tejiendo respetando la puntada. Aquí no hay aumentos, entonces voy a tener que tejer simplemente todos los puntos como revés, porque cambié aquí mi puntada. Cuando llegue a los marcadores, lo único que yo tengo que hacer es moverlos del lugar, porque no tengo que generar aumentos. Entonces, voy a ir tejiendo, pasando todos los puntos de la espalda hasta llegar a la otra manga. Necesito generar la vuelta cortada gemela de la manga derecha. Aquí ya me estoy acercando al marcador. Sigo tejiendo todos los puntos como se presentan. Paso marcador y aquí voy a estar en mi manga derecha. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Necesito tejer 3 puntitos de esta manga, pero lo primero con lo que yo me voy a chocar, porque ya he realizado aquí una hilera, es el aumento. El aumento no lo cuento, pero sí lo voy a tejer. Y una vez que yo tejí mi aumento, voy a contar 3 puntitos. 1, 2 y 3. Aquí tengo que hacer otra vuelta cortada, entonces giro.
Vuelvo aquí a mi gráfico, nuevamente estoy en la manga derecha, pego la vuelta, significa que tengo que volver a realizar mis aumentos porque estaría en la parte del frente de mi tejido. Entonces, voy a tejer los aumentos de la manga y la espalda, sigo avanzando a lo largo de lo que sería la espalda, nuevamente genero mis aumentos porque estoy en el frente y voy a ir esta vez a la segunda vuelta cortada que yo voy a tener en la manga izquierda. Siempre es así, 1 con 1, 2 con 2. Entonces, aquí voy a ir a la vuelta cortada número 2, tejo 3 puntitos más y voy a volver a girar. El crecimiento de momento va a estar solamente en la parte de la espalda y poco a poco voy a ir tejiendo cada vez más puntitos de mi muestrita. Aquí traigo nuevamente mi muestrita, hilo va hacia adelante. Primer punto de vuelta cortada no se teje, pasa sin tejer a la aguja derecha. Y una vez que yo la pasé, hilo va a ir hacia atrás y tiro hasta ver un doble punto para evitar que me quede a mí un hueco en mi tejido. Entonces, hilo va hacia atrás, ajusto aquí mi tensión, voy a seguir tejiendo respetando mi puntada que son puros derechos. Quiero llegar al marcador. Estoy en el frente del tejido, tengo que realizar aumento en la hilera o la carrera anterior. Tejo el último punto, voy a la hilera, carrera anterior, realizo el aumento antes del marcador, paso marcador, tengo aumento después del marcador, tomo la hilera o la carrera anterior, tejo el aumento, nunca suelto el punto de donde yo lo saqué, también lo voy a tejer así hasta llegar a la manga izquierda. Aquí tengo que comenzar mi segunda vuelta cortada de la manga izquierda. Casi choco con marcador, tejo el último punto, aumento, voy a la hilera o la carrera anterior, tejo aumento, paso marcador, viene aumento otra vez. Nunca suelto el punto donde yo lo saqué. Aquí quiero ir a la última vuelta cortada. La veo por ese punto o ese nudito que estoy viendo yo aquí. Voy a tener punto simple, vuelta a cortada. Tengo que eliminar esta vuelta cortada o básicamente cerrarla para poder hacer la nueva. Entonces, punto simple se teje de manera normal. Quiero ir a la vuelta cortada. Aquí lo voy a estirar bastante para que lo vean. Tengo hilo, tengo punto. Para cerrarla, tengo que tejer los dos como si fueran uno, siempre respetando la puntada. Estoy en el frente, tengo que tejerlo como jersey derecho. Entonces, atravieso los dos. A ver si se nota ahí. Tengo que atravesar los dos. Y los dos los tejo como si fueran uno. Ahí se tiene que ver normal, se tiene que ver como un punto común. Una vez que tejí la vuelta cortada, voy a agregar los 3 puntitos de la nueva vuelta cortada. Entonces, 1, 2 y 3. Tejo mis 3 puntos, giro. Estoy en la segunda vuelta cortada. Cuando yo gire, voy a estar en la parte del dorso de la prenda, donde quiero ir al gemelo número 2, que también son 3 puntitos. Entonces, giro y como estoy en el dorso, solo tengo que tejer todos los puntos como se presentan hasta llegar a la manga derecha y tejer 3 puntitos más. Aquí estoy en el dorso, primer punto nunca se teje, pasa sin tejer a la aguja derecha, tiro el hilo hacia atrás hasta ver un doble punto. Así evito que se me quiebre el tejido o me quede un hueco. Y simplemente voy a ir tejiendo todo el resto de los puntos como se presentan. Respeto aquí la puntada y cuando llegue a los marcadores simplemente los tengo que pasar porque aquí en el dorso no hay aumento. ¿Dónde quiero ir en realidad? Voy a querer recorrer toda la parte de la espalda hasta llegar a la vuelta a cortada que tengo aquí en mi manga.
tengo que cerrar esta vuelta cortada y agregar 3 puntitos más. Entonces, yo aquí simplemente voy a ir tejiendo todos estos puntos como revés. Aquí me acerco nuevamente al marcador. Estoy en el dorso, no hay aumento. Paso marcador y sigo tejiendo. Me acerco a la vuelta cortada, lo veo por el espacio y el nudito. Punto simple, se teje de manera normal. Punto simple, se teje de manera normal. Paro en vuelta cortada. Tengo hilo, tengo punto. Y para cerrarla tengo que tejer los dos como si fueran uno. Entonces, respeto el movimiento del hilo. Voy a atravesar los dos. A ver si se ve. Atravieso los dos y los dos los tejo como si fueran uno. Ahí cerré la vuelta cortada, tengo que agregar 3 puntitos más. 1, 2, 3, giro. Aquí hay otra vuelta cortada. Llegué al gemelo del lado derecho, significa que tengo que volver a girar. Voy a ir a la manga izquierda, a mi tercer vuelta cortada, que también son 3 puntitos. Estoy en el frente de mi tejido otra vez. Aquí tengo que realizar los aumentos. Y voy a ir tejiendo los puntos de la espalda, realizo aumento, hasta llegar aquí, a mi tercer vuelta cortada de la manga izquierda. Esto es de hecho bastante repetitivo a lo que hicimos antes. A propósito, yo he dejado la misma cantidad de puntos para que no les parezca demasiado complejo, pero lógicamente cuando yo ya tenga una prenda de un talle en particular, esto ya va a cambiar. Llego a mi manga izquierda, tejo los 3 puntitos y nuevamente voy a tener que girar. Traigo mi muestrita, vuelta cortada, hilo hacia adelante, primer punto nunca se teje, pasa sin tejer a mi aguja derecha. Para evitar el huequito, tiro hacia atrás y sigo tejiendo los puntos respetando la puntada. Quiero llegar al marcador, choco con marcador. Como estoy en el frente, voy a tener que realizar mis aumentos. Entonces, último punto, busco el aumento de la hilera o la carrera anterior, paso marcador, nuevamente aumento, busco la hilera o la carrera anterior, tejo aumento, jamás suelto el punto donde yo lo saqué, también lo voy a tejer hasta llegar a la otra vuelta cortada. ¿Dónde quiero ir? Quiero ir a la manga izquierda, a este nudito que yo tengo aquí. Último punto antes del marcador, lo tejo. Tengo que realizar mi aumento. Voy a la hilera o la carrera anterior, tejo aumento, paso marcador, nuevamente tengo aumento. Nunca suelto el punto donde yo lo saqué, también lo tejo y quiero ir a la vuelta cortada. Punto simple se teje de manera normal, punto simple se teje de manera normal. Quiero llegar a la vuelta cortada. Tengo hilo, tengo punto. Para cerrarla tejo los dos como si fueran uno. Entonces atravieso los dos y los dos los tejo como si fueran uno. Una vez que yo terminé, tengo que tejer los 3 puntitos de la vuelta cortada. Entonces 1, 2 y 3. Aquí van a ver que me quedan 2 puntos, que es justamente la última vuelta cortada que yo voy a tener que hacer en la manga izquierda. Entonces tejo mis 3 puntos, giro, vuelvo aquí a mi gráfico de movimiento. Estoy en la manga izquierda, como pueden ver me sobraban 2 puntitos, por eso se reflejan aquí en mi gráfico. Tengo que girar, estoy ahora en el dorso, no hay aumento, entonces yo lo único que tengo que hacer es buscar el gemelo 3 del lado derecho. Voy a ir avanzando, tejiendo todos los puntos de la espalda hasta llegar a la manga derecha. Una vez que teja los 3 puntos, van a ver que aquí también tengo mi última vuelta cortada, que son 2. Voy a volver a girar.